Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la segunda semana de desarrollo. Vamos a dar todos los patrones generales, vamos a tratar de ver bien los procesos. Recuerden que en esta semana nuestro disco será bilaminar, ¿sí? Como se puede observar en la imagen que ustedes tienen ahí abajo, ¿sí? Donde se ve el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cuadro con un patrón general. ¿Sí? Nosotros venimos de una primera semana donde teníamos el trofoblasto, del trofoblasto en la segunda semana vamos a formar el citotrofoblasto. Ese citotrofoblasto, esas células pues, son células unicelulares, ¿sí? Con bien la membrana plasmática, los núcleos, que después algunas se fusionan y van a formar el sinciciotrofoblasto, que es una célula multinucleada. Le vamos a prestar atención porque es la que produce la gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, y aparte contiene todas las enzimas para la implantación. En la segunda semana, el embrioblasto de la primera empieza a producir el epiblasto y el hipoblasto. Vamos a ver que el epiblasto produce el amnioblasto y el mesodermo extraembrionario. En ese mesodermo extraembrionario, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal, después se va a formar una tercera cavidad, que es la cavidad coriónica. Y después tengo, ¿sí?, que el hipoblasto va a formar la membrana exocelómica de Heuser y las cavidades que tenemos en la primera semana, que era el blastocele. En esta cavidad, en la segunda semana, tendremos la cavidad amniótica y el saco vitelino, y después aparece la cavidad coriónica. Dentro de la cavidad amniótica vamos a ver que hay una primitiva y una definitiva. Si ustedes se fijan, lo que cambia es el techo, que estará formado primero por el citotrofoblasto, después por el amnioblasto, y en lo que es el saco vitelino, ¿sí?, el primitivo cambia el piso, ¿sí?, que era citotrofoblasto, después pasar a ser la membrana, ¿sí?, exocelómica de Heuser. Hay que recordar, por eso había que saber la nomenclatura cuando uno vio la primera clase de embriología de este curso, en el cual, ¿sí?, la cavidad amniótica es dorsal. A mí me va a quedar arriba de lo que va a ser en las imágenes, y cuando yo haga el saco vitelino lo vamos a hacer, ¿sí?, en la parte ventral. Muy bien. Acá tienen un resumen de lo que va a ser la segunda semana, ¿sí? La nutrición se dice histohemotrofa o hemotrofa directamente, con dos etapas, una decidual y una lacunar, ¿sí? Eso después lo vamos a ir explicando a medida que lo vayamos desarrollando. Muy bien. Entonces uno dice, mira, durante la segunda semana de desarrollo el disco se llama bilaminar, ya que durante ella el embrioblasto origina dos estructuras que son el epiblasto y el hipoblasto. En este caso, en la imagen que ustedes tienen, fíjense cómo las azules terminan siendo el epiblasto y las de color amarilla terminan siendo el hipoblasto. Muy bien. Como me doy cuenta, fíjense que son células cilíndricas, las células epiblásticas, ubicación dorsal, si las comparo, ¿sí? Y estas celulitas después se van a tener un alto poder de división, los cuales van a dar origen en la segunda semana, ¿sí? Le van a dar origen a estas que después se formaron acá arriba, que será el amnioblasto, y todo esto que está por fuera, medio de color blanquito, ¿sí? Porque ahí ya se van formando eh, cavidades, lagunas, pero sí todo eso, si lo hacemos del mismo color, que sería el mesodermo extraembrionario. Eso es para segunda semana. Después que en la tercera forme el ectodermo, el mesodermo intraembrionario, el endodermo, pero eso ya es para tercera. ¿Estamos? Y después, ¿sí?, estas amarillitas que tienen menos poder de división, que son más chicas, ¿sí?, que están entre un cúbico bajo, más o menos, o plano, eh, son el hipoblasto, ¿sí?, que lo único que va a originar es esta membranita que después va a venir por acá abajo, que es la membrana exocelómica de Heuser. ¿Sí? Entonces ya tengo lo que antes era el embrioblasto, en esta segunda semana originó el epiblasto y el hipoblasto. Muy bien. ¿Qué cavidades? ¿Qué cavidades dijimos que se formaban? Fíjense bien las imágenes acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Yo digo el saco vitelino, ¿sí? El saco vitelino, posición ventral. Acuérdense, acá en los dibujos abajo va a ser ventral, ¿sí? Y arriba dorsal. Entonces, aparece
si yo comparo la imagen esta del medio con esta de la derecha, ven cómo el saco vitelino tiene como, en un primer momento, tiene el hipoblasto como techo y el citotrofoblasto, que son esas verdes oscuras, como piso. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando el hipoblasto empieza a formar esta membranita, que es la membrana exocelómica de Heuser, seguirá como el hipoblasto como techo, pero después se formará como piso la membrana exocelómica. Muy bien. Y si ahora yo comparo la cavidad amniótica, fíjense que está dorsal al disco embrionario, ¿sí? Fíjense como en un inicio tenía como techo el citotrofoblasto y como piso el epiblasto, y a medida que de esas células epiblásticas forman el amnioblasto, que son estas azulcitas que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, ya ahora el techo pasa a ser, ¿sí? El amnioblasto y como piso el epiblasto, ¿sí? Fíjense bien, etapa evolutiva, cómo van cambiando las cavidades, ¿sí? Acá en lo que es el embrión. Y después nosotros tenemos lo que es el trofoblasto. Trofoblasto, ya cuando uno ya hablaba en la primera semana, decíamos que iba a ser la futura placenta. ¿Qué pasa? En ese trofoblasto se me divide en dos. En este caso, acá las que son de un verde más claro, lo que es el citotrofoblasto, son células, se le podría decir cúbicas. Fíjense que son uninucleadas, se ven bien las membranas plasmáticas, con límites netos entre las células. Están ubicadas entre el embrión, si queréis, las cavidades, ¿sí? Sus cavidades corporales, delimitándola. Eh, y lo que hacen, ¿sí? Exteriormente, las células se empiezan a fusionar, se empiezan a dividir y van a ir formando lo que es el sincicio trofoblasto, que es multinucleado, ya que se fusionaron todas las membranas plasmáticas y entonces me queda como una célula multinucleada, ¿sí? Que está ubicada en relación con el endometrio, ¿sí? Materno. Eh, y a ver, sus células no se dividen, están en G0. Al MET, usted imagínense que él tiene que producir hormonas, ¿sí? Tanto lipídicas, estrógeno, progesterona, proteicas, la gonotrofina coriónica humana. Tiene que sintetizar enzimas, las enzimas son proteínas, más allá de que sean para la implantación, ¿no? Tripsina y hialuronidasa. Entonces, sí o sí tiene que tener núcleo de cromatina laxa, debe tener Golgi, debe tener lisosomas, debe tener RER, mitocondria, con crestas transversales, debe tener REL, por la síntesis de hormonas lipídicas, ¿sí? Y mitocondrias con crestas longitudinales. Es decir, esto es para que relacionemos con la función. ¿Y por qué es tan importante el sitio trofoblasto? Porque produce la hormona del embarazo, ¿sí? Que es la gonotrofina coriónica humana. Muy bien. Entonces eso, fundamental, ¿sí? Que lo vean. Ahora, cuando uno dice, bueno, en esta segunda semana de las células epiblásticas se forma, ¿sí? Todo lo que es el mesodermo extraembrionario. Dentro del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Se sitúa entre el embrión, cuando las empieza a producir, porque se originan del epiblasto, ¿sí? Empieza a rellenar un espacio o ocupar un espacio entre lo que va a ser el embrión y el citotrofoblasto, ¿sí? Apenas en forma, ¿sí? Empiezan como a aparecer lagunas. Esas lagunas de a poco empiezan a confluir unas con otras hasta que terminan formando esta gran cavidad que se ve acá abajo, ¿sí? De color medio gris, gris oscuro, ¿sí? Que será la cavidad coriónica, que sería la tercera cavidad, ¿sí? Si ustedes miran la imagen, ven, en esta altura tengo la cavidad amniótica, el saco vitelino, y esta sería la tercera cavidad, que es la cavidad coriónica. Quiere decir que, fíjense que ahí arriba queda adosado, ¿sí? Por parte de lo que va a ser el propio mesodermo, que es lo que va a formar el pedículo de fijación. Y después quedaron dos hojas, una que está como revistiendo al embrión, que sería la hoja visceral, y otra que reviste al citotrofoblasto por dentro, que se da la hoja parietal. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo más o menos cómo se me fue formando lo que es el mesodermo, ¿sí? En este caso extraembrional. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ven las lagunas, estas son las lagunas que después van a terminar como confluyendo.
y se generarán esas dos hojas. Si la hoja visceral, a la hoja visceral se le llama esplagno pleural, porque está por fuera del saco vitelino, ¿sí? Y después la hoja parietal, somatopleural, que reviste el cincicio trofoblasto por dentro, ¿no? Muy bien. Cuando todas estas lagunitas confluyan, se formó el saco corión. Otra de las estructuras como de protección. Y lo que sí me va a quedar esa pared como lateral externa, ¿sí? Que queda, se llama, hay una pared trofomesodérmica formado por la hoja, sería como agarrar la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto, y a eso, ¿sí? Se le llama saco coriónico, ¿sí? O pared, ¿sí? Que es lo mismo, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. ¿Qué, qué fue muy importante acá? El tema de la regulación del embarazo, cuál es la hormona del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Desde que se produce la fecundación, uno podría contar hacia el día 11, ¿sí? Eh, donde o cuando el cistidio trofoblasto empieza a producir la gonotrofina coriónica humana. Es decir, la vamos a producir entre el día 8 y el día 11. Entonces, es muy parecida a lo que es la luteinizante. Y entonces esta lo que hace, ¿sí? Volcarla al torrente sanguíneo, ¿sí? Hacia la sangre materna y estimula el desarrollo del cuerpo lúteo o el mantenimiento del cuerpo lúteo amarillo. Este sigue produciendo progesterona, de esta forma sí vamos a evitar la menstruación. ¿Qué pasa con esto? Por eso la gonotrofina coriónica humana me sirve para mantener el embarazo. Para poder diagnosticar, habría que medirla, ¿no? ¿Cuándo la vamos a medir? Depende, en sangre, ¿sí? Nosotros vamos a ver que a fines de la segunda semana del embrión, ¿sí? Ya el día 14 lo podremos censar, es decir, cuando pasaron 4 fechas de la fecha de última menstruación, es decir, cuando tiene la primera falta menstrual, ahí se podría hacer un estudio en sangre para ver, ¿sí? Los niveles de la gonotrofina coriónica humana. Lo más común es que se haga en orina. En orina se hace 2 semanas después de la primera falta menstrual, es decir, ya el embrión tiene 4 semanas y pasaron 6 semanas de la fecha de última menstruación, ¿sí? De la famosa FU. Son los test que uno compra en la farmacia. Muy bien. Y después para hablar de la nutrición, ¿sí? En la nutrición uno podría decir que es directamente hemotrofa, ¿sí? A veces se divide en histohemotrofa, ¿por qué? Porque en la primera mitad de la segunda semana uno dice histotrofa. Esto ocurre ya que a medida que se me va implantando el embrión, ¿sí? Empieza a ir comiendo, degradando, entrando en contacto con las glándulas endometriales, estas glándulas o uterinas, como ustedes quieran llamarle, y entonces ahí me encuentro con un estroma rico en líquido, en glucógeno, ¿sí? Y entonces al ir destruyendo parte de estas glandulitas, estas celulitas, voy como nutriéndome de lo que rompo, por eso decidua, ¿sí? Y después vino en la segunda mitad de la segunda semana de desarrollo, sí ya hablamos de que es hemotrofa, sí, ya que empiezan a aparecer en el cisticertofoblasto o entra en contacto el cisticertofoblasto con las lagunas de sangre. Entonces, ahí sí hay una red sinuosa detectable, ¿sí? Entonces, al aparecer esas lagunas de sangre, ya empieza a establecerse esa circulación materno-fetal o embriofetal, ¿sí? Primitiva, ¿sí? Entonces, se puede considerar tanto histohemotrofa o directamente hemotrofa, ¿sí? Esto depende del autor, ¿sí? Acá culminamos con la segunda semana. Miren las imágenes, cópienlas por las dudas, así se van ubicando y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.